Regresamos a Encuentro Contigo y hablamos sobre el duelo y más que nada sobre las dificultades que pueden presentarse durante este proceso. Como comentábamos en nuestro bloque anterior, tiene varias etapas. Nos quedamos en la primera. ¿Cuáles son las demás? Recapitúlanos, Memo, por favor. Negación, como ya había abierto el tema del lirio. Pues sí, lo primero es que no lo aceptas, ¿no? Y la cuestión aquí es que, en efecto, como decías al principio, Nayeli, no es fase 1, fase 2, fase 3, y es progresivo y ya que tienes una, ok, puedo pasar a la siguiente. Exacto. No necesariamente. Esto va como en un rebote, ¿no? Yo lo entiendo como una caja con varios postes, ¿no? Y le vas a hacer así, ¿no? Y entonces vas a rebotar de una a otra hasta que esto se estabilice y ya tengas otra vez centro, ¿no? Pero mientras no tengas este centro vas a ir rebotando de una a otra. Entonces vamos a nombrarlas, no necesariamente son cronológicas, pero bueno, una de ellas es la negación, la otra es la negociación, ¿no? Que es lo inmediato más inteligente que se nos ocurre después de que es inminente, que pues no lo puedo ya negar, ya es indiscutible, ya hay que aceptar el hecho de que pasó lo que pasó, como pasó, ya pasó. Ahora quiero negociarlo, ¿no? Y sigo debatiéndome mucho con lo que decía Lirio de la culpa o la responsabilidad que yo tengo con respecto a que eso haya pasado. Y yo aquí les comparto una analogía. Si un pájaro llega y aterriza sobre una palmera y el coco se cae, no es culpa del pájaro. Son dos eventos independientes que iban a suceder de cualquier manera, pero coincidió que se dieron en el mismo espacio-tiempo, ¿no? Pero de todas maneras el pájaro iba a aterrizar y de todas maneras el coco se iba a caer. Eventualmente. En ocasiones es en simultáneo y entonces no tendría por qué el coco sentirse culpable, ¿no? De que como me cayó un pájaro, o no, responsabilizar, ¿no? O el pajarito decir, no, tiré el coco, no, es mi culpa. Pues no, así es más o menos el proceso. Entonces la negociación es cómo puedo evitar librarme de esto o suplirlo o arreglarlo, ¿no? Por lo general. Vamos a dar unas vueltas ahí hasta que no haya arreglo, ¿no? De todas maneras vamos a intentar volverlo a hacer varias veces, por eso digo que es un rebote, ¿no? Finalmente, en algún punto va a haber mucho dolor, va a haber desplome, ¿no? Así va a haber, pues, tocar la emoción de la pérdida, del fracaso, de lo que sea que esté provocando ese duelo. También va a rebotar para el otro lado, donde es el enojo, ¿no? Que también ya lo había mencionado en el libro, es en algún punto, puede ser al principio, en medio, al final, periódicamente, o en la mañana y en la tarde, o sea, no tiene orden, es muy arbitrario, pero también me voy a enojar, ¿no? Nos vamos a enojar y vamos a rechazar y despotricar y estar en desacuerdo con personas, lugares y cosas que tengan que ver en el duelo. O sea, yo nada más se va a centrar ahí con la persona, por eso los tanatólogos también van con las familias, ¿no? Porque se va a repartir eso por todos lados, ¿no? Por familia, amigos, propiedades, ¿sí? Bueno, se va a poner interesantísimo. Y finalmente, ¿no? Va a venir una etapa de aceptación, ¿no? Donde se integra ya la experiencia, lo aprendido, ya pasó el tiempo, ¿no? Que el tiempo destruye todo, pero también lo sana todo. Entonces, cuando pasa esto y yo voy integrando en un buen proceso, puedo llegar a una aceptación, a una sanación y se convierte en parte de mi historia y de lo que me hace el yo que soy hoy, que no era antes de eso. Porque aquí es donde viene la parte importante. Cada vez que nos pasa esto, vamos a sufrir una transformación, literal, la vamos a sufrir, ¿no? Pero la recompensa es una nueva versión de nosotros, más consciente, más madura, más evolucionada, ¿no? Si hacemos bien la tarea, el premio es grande, ¿no? Es como actualización de iPhone. Más o menos. Sí, más, ojalá y fuera así. Ojalá fuera así de la noche me pongo a actualizar. Sí, lo programas a las 3 de la mañana. Cuando estás dormida y no te das cuenta, ojalá. ¿no? Sí, ojalá, pero no. Y precisamente esa era mi siguiente pregunta, Dayana. ¿Qué otras cosas, o más bien qué otros eventos entorpecen este proceso y cada una de sus etapas? Porque me imagino que cada etapa tiene como
como ciertas cosas que van entorpeciendo o que hace que te quedes como atorado en esa etapa. A ver, la pregunta es, ¿qué hace que nos atoremos en este proceso de duelo? Bueno, uno que es muy importante es quién, por ejemplo, quién de tus, vamos a hablar, por ejemplo, el duelo de un hijo, dependiendo de qué duelo hablamos. El duelo de un hijo es tan grave que no tiene nombre, nadie le ha puesto un nombre y dudo que alguna vez se lo pongan. Entonces, para hacer un proceso de duelo en una pérdida como esta, yo me atrevo a decirte que nunca termina. O sea, es el duelo perenne, es el duelo más difícil, es el duelo que te cambia para mucho, ¿sí? Cada duelo, decía y sostiene Kubler-Ross en todos sus libros, la idea de ella era prepararnos justamente en esta ignorancia, quitarla y hacernos en una preparación de que la vida es un instante y que es como prepararnos para tener lo mejor de ese momento, ¿no? O sea, decías hace un rato, mi mamá, no estamos listos, no sabemos. En México, por ejemplo, hacemos bromas, la muerte la vestimos de colores, le ponemos, nos reímos de ella, tenemos miedo y entonces mejor la tomamos para liberarla. Nuestra amiguita, ¿no? La Catrina, la ponemos bonita y demás. Pero en realidad no tenemos ese consenso de prepararnos. Cada día no es un día más, es un día menos. Entonces vive, sé mejor, odia menos, ríete más, llévate mejor con Eros, pelea menos con tu pareja. Entonces, en la muerte de un hijo, de alguna manera, algo cambia y cambia mucho, para mucho. Te puede venir una de dos, te puede atrasar en el duelo una enorme cantidad de enojo por la pérdida. Te puedes enojar con el médico porque no se portó bien, no hizo un buen diagnóstico, la persona que lo atropelló, no sé, ¿no? O puedes hacer un cambio, para eso sirve el tanatólogo, para hacer esa aceptación, ayudarte a llevar una aceptación desde el amor, desde el entendimiento, ¿sí? Entonces, cada uno de nuestros duelos va a tener como el yin-yang, justamente. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Por qué estás en ese duelo? Y la manera en que lo vas a llevar, ¿sí? ¿Desde el amor o desde el temor? ¿Sí? Por ejemplo, un secuestro. En un secuestro tú puedes convertirte en un ser terriblemente miedoso, que no quieres salir, no te quieres mover, no quieres hacer nada porque no quieres que te vuelva a pasar o que le pase a alguien de tu familia y te conviertes en alguien sumamente protector. O vas a tener la capacidad de verlo desde el amor y entonces decir, ok, qué bueno que estamos todos, vamos a tener cuidado, pero vamos a vivir más, todavía con más ganas, no menos, no temiéndolo todo. Entonces haces el duelo de una manera o de la otra. ¿Sí? Entonces, a tu pregunta, dependiendo de qué tipo de duelo y dependiendo de qué lado de la vida te ubiques, desde el amor o desde el temor. Sí, pero en un proceso de este estilo yo creo que es muy fácil que la gente se vaya para una polaridad negativa, o sea, precisamente por esto que decíamos que no tenemos la preparación necesaria como para vivir este tipo de procesos, sí, y por lo general tendrían como a pasarse a la polaridad un poco más, al lado oscuro de la fuerza. Sí, yo si puedo aportar algo ahí, diría que justamente estas etapas son lo que te puede atorar en el proceso del duelo. Vamos a llamar el duelo como la transición, ¿no? A salir de esta experiencia. Pero aquí, en cada una de estas es donde te puedes atorar, ¿no? Quizás en el siguiente bloque hablamos un poquito más detallado de esto. Vamos a ir a un breve corte, regresamos en un instante.